Dios crea el mundo. En el principio, Dios hizo los cielos y la tierra. Formó las montañas y colinas, los ríos y los océanos. Dios creó el sol para dar luz a todos los seres vivos. Hizo toda clase de plantas y árboles con frutos buenos. Dios llenó los mares con peces y delfines. En el cielo, puso todo tipo de aves. Luego, creó animales de todas las formas y tamaños, como vacas, elefantes, patos y leones. Algunos vivían en los bosques y otros en las llanuras. Finalmente, Dios reservó su creación más grande para el final. Hizo a los seres humanos para cuidar de la tierra. Adán y Eva. Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y los colocó en el hermoso jardín del Edén. Ellos eran muy felices juntos, y Dios caminaba con ellos. Les dijo que no comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Lamentablemente, el diablo engañó a Adán y Eva mintiéndoles. Ellos comieron del fruto y desobedecieron a Dios. Entonces Él los castigó por su pecado. Adán y Eva tuvieron que salir del jardín. Tendrían que trabajar duro y, en el futuro, morirían. Aún así, Dios continuó amándolos. Les prometió que un día enviaría a un Redentor que ofrecería a las personas la vida junto a Dios. El arca de Noé. Con el paso del tiempo, la gente se apartó de Dios y desobedeció sus mandamientos. Dios se fijó en un hombre llamado Noé, quien le obedecía en todo. Le ordenó construir un gran barco, un arca, porque pronto un diluvio cubriría toda la tierra. Dios le dijo que llevara consigo a su familia y a pares de todos los animales para que pudieran salvarse. La lluvia duró 40 días y 40 noches. Todos los seres vivos, incluidos los animales y las personas, murieron ahogados. Pero los que estaban dentro del arca estuvieron a salvo. Cuando finalmente dejó de llover, Noé salió del arca con su familia y dio gracias a Dios. La promesa de Dios a Abraham. Abraham fue la elección de Dios para ser el padre de un nuevo pueblo. Él habló con Abraham y le dijo que dejara su hogar y viajara a una tierra extranjera. Dios le prometió a Abraham que lo convertiría en el padre de una gran nación. De hecho, todas las personas serían bendecidas a través de él. Abraham obedeció a Dios. Abraham, su esposa y su sobrino se dirigieron a una tierra llamada Canaán, que era la tierra prometida. Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham, porque sería el padre de muchos pueblos. Dios le dio a la pareja un hijo, a quien llamaron Isaac. De la familia de Abraham nacería el Redentor del mundo. Dios renueva su promesa a Jacob. Isaac, el hijo de Abraham, se casó con Rebeca. Dios los bendijo con 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Ellos no se llevaban bien porque Esaú sentía celos de Jacob. Para mantener a Jacob a salvo, Rebeca lo envió a vivir con su hermano, que vivía muy lejos. En el camino, Jacob se quedó dormido y soñó con una escalera muy larga que llegaba hasta el cielo. Vio ángeles que subían y bajaban por esa escalera. Dios le dijo a Jacob, mientras dormía, que le daría a él y a sus hijos aquella tierra. También le prometió que todas las naciones serían bendecidas a través de los hijos de Jacob, los israelitas. Jacob llamó al lugar donde tuvo el sueño Betel, que significa casa de Dios. José y sus hermanos. Jacob tenía 12 hijos, pero José era su favorito. Sus hermanos no soportaban el amor que su padre sentía por José. Para deshacerse de él, lo vendieron a unas personas que lo llevaron a Egipto. Dios le dio a José el don de ayudar a las personas a entender sus sueños. Cuando el rey de Egipto le contó sus sueños, José le explicó lo que significaban. Como recompensa, el rey puso a José a cargo de todo Egipto. Los hermanos de José fueron a Egipto en busca de grano, pero José no les dijo quién era. Cuando finalmente les reveló que él era su hermano, José los perdonó. El rey hizo que Jacob fuera a Egipto para que la familia pudiera estar unida. El bebé Moisés. El nuevo rey de Egipto no sabía nada de lo que José había hecho por el pueblo. Por miedo, convirtió a los israelitas en esclavos, porque su número seguía creciendo. El rey también ordenó que todo niño israelita recién nacido fuera arrojado al río. Fue en ese tiempo cuando nació Moisés. Como era israelita, su madre lo envolvió en una manta y lo colocó dentro de una canasta que dejó a la orilla del río. Cuando la hija del rey fue a bañarse en el río, vio al bebé en la canasta, y su corazón se conmovió para salvarlo. Ella amó al niño como si fuera suyo y crió a Moisés en la casa de su padre. La zarza ardiente. Cuando Moisés estaba en el desierto, vio algo que no esperaba. Una zarza estaba en llamas, pero no se consumía. Desde la zarza ardiente,
Dios le habló a Moisés y le dijo que lo enviaba a liberar a los israelitas y guiarlos fuera de Egipto. Dios le ordenó que fuera ante el rey con el mensaje: «Deja ir a mi pueblo». El rey no quiso escuchar a Moisés. Entonces Dios envió 10 plagas sobre Egipto que causaron gran sufrimiento. Después de eso, el rey le dijo a Moisés que se llevara a su pueblo y saliera de Egipto. Pero rápidamente, el rey cambió de opinión y persiguió a los israelitas, quienes quedaron atrapados entre el mar y el poderoso ejército del rey. Dios abre las aguas. El pueblo siguió a Moisés hacia el Mar Rojo. Al mirar detrás de ellos, vieron al ejército del rey acercándose rápidamente. Estaban llenos de miedo. Pero como Moisés sabía que Dios estaba con ellos, oró pidiendo su ayuda. Moisés extendió su mano sobre el mar, tal como Dios le indicó. Un viento poderoso sopló sobre el mar, y Dios abrió las aguas para que los israelitas pasaran por tierra seca. Los egipcios corrieron tras ellos con sus carros y soldados, pero Dios les impidió avanzar. Luego, por mandato de Dios, Moisés volvió a extender su mano, y las aguas regresaron, cubriendo a todo el ejército del rey. Dios alimenta a su pueblo. Los israelitas continuaron su camino por el desierto. Cuando comenzaron a quedarse sin comida, se quejaron a Moisés, pues no querían pasar hambre. Dios amaba a su pueblo y no permitió que se murieran de hambre. Les dio pan del cielo, unas pequeñas hojuelas blancas llamadas maná. A la mañana siguiente, el maná cubría el desierto donde estaban acampados. El maná tenía un sabor dulce como de miel. Era un regalo de Dios para alimentar y fortalecer a su pueblo. Dios siguió alimentando a los israelitas con maná hasta que llegaron a la tierra prometida. Hoy, Dios alimenta a su pueblo con el verdadero pan del cielo, que es la Eucaristía. Los 10 mandamientos. Moisés condujo a los israelitas desde su campamento hasta la base del monte Sinaí. La montaña temblaba mientras Dios llamaba a Moisés a la cima. Allí, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. Eran reglas para que el pueblo las siguiera, escritas en 2 tablas de piedra. Los mandamientos eran un regalo de Dios para mostrar a los israelitas cómo amarlo a Él y cómo cuidarse unos a otros. Entre otras cosas, los mandamientos enseñaban al pueblo que debían honrar a Dios, honrar a sus padres y ser veraces en su manera de vivir. Si obedecían los mandamientos, Dios les prometió que serían su pueblo y que Él permanecería fiel a ellos. Las murallas de Jericó. Dios eligió a Josué para guiar a los israelitas a la tierra prometida después de la muerte de Moisés. Josué obedeció a Dios, quien le dijo cómo conquistar la ciudad de Jericó. El poder de Dios destruiría las murallas de la ciudad. Siguiendo las instrucciones de Dios, Josué reunió a los sacerdotes y al pueblo. Entonces marcharon alrededor de la ciudad durante 6 días en silencio. Llevaron con ellos el cofre de madera recubierto de oro llamado el Arca de la Alianza, que contenía los 10 mandamientos. Al 7º día, los sacerdotes tocaron sus trompetas, el pueblo gritó, y las murallas de Jericó se derrumbaron. Los israelitas tomaron la ciudad. Rut y Booz. Rut fue una persona importante en la Biblia y un hermoso ejemplo de lealtad. Cuando el esposo y los hijos de su suegra, Noemí, murieron, Rut se negó a dejarla sola. Ella le dijo a Noemí que iría donde ella fuera. Rut también dijo: «Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios». Rut viajó a Belén con Noemí. Trabajó arduamente recogiendo grano. Un hombre llamado Booz la vio en su campo y pensó que era hermosa. Con el tiempo, Rut y Booz se casaron. Dios los bendijo con un hijo al que llamaron Obed. Este llegaría a ser el abuelo del rey David. Samuel guía al pueblo de Dios. Dios bendijo a una mujer llamada Ana con un hijo al que llamó Samuel. Para agradecer a Dios por él, Ana llevó a Samuel siendo aún un niño al templo del Señor. Ana lo ofreció para que permaneciera allí con Elí, el sacerdote, y sirviera a Dios. Una noche, Dios habló a Samuel. Le dijo que, debido a que Elí y sus hijos eran pecadores, ya no permanecerían como líderes en Israel. Samuel se convertiría en el nuevo líder. Cuando Samuel creció, advirtió al pueblo que no adorara más a los dioses falsos. Les dijo que debían volver al único y verdadero Dios. Muchos escucharon a Samuel y regresaron a Dios. Por su amor hacia Samuel, Dios concedía la victoria a los ejércitos de Israel cada vez que Samuel oraba por ellos. El primer rey de Israel. Cuando Samuel envejeció, los israelitas le dijeron que querían ser como las demás naciones y tener un rey. Aunque Dios era su rey, el pueblo quería que Samuel escogiera a un hombre. Samuel no estuvo de acuerdo con el pueblo, pero los escuchó y oró a Dios para pedir sabiduría en su elección. Pronto,
Un joven apuesto llamado Saúl se acercó a él. Samuel derramó aceite sobre la cabeza de Saúl y lo ungió como rey de Israel. Era la voluntad de Dios que Saúl gobernara al pueblo. Él debía proteger a los israelitas de sus enemigos. Mientras Saúl permaneciera fiel a Dios, él concedería la victoria a los ejércitos de Israel. David y Goliat. El rey Saúl reunió a los ejércitos de Israel porque los filisteos estaban a punto de atacar. Había un gigante en el ejército filisteo llamado Goliat. Él retó a cualquier soldado israelita a pelear contra él en un duelo para decidir quién ganaría la guerra. Ninguno en el ejército de Israel tuvo el valor de aceptar el desafío. Un joven llamado David le dijo al rey que él pelearía contra Goliat. Confiaba en que el Señor Dios estaría con él. David se acercó a Goliat con fe en Dios y una honda. Apuntó la piedra hacia el gigante, y ésta lo golpeó en medio de la frente. Goliat cayó derribado. Los filisteos, aterrorizados, huyeron. El arca llega a Jerusalén. Después de que Saúl murió, David fue ungido rey de Israel. Poco tiempo después de convertirse en rey, David hizo de Jerusalén la ciudad capital de su reino. El arca de la alianza era una señal de la presencia de Dios entre su pueblo. Había viajado de un lugar a otro, pero no tenía un hogar permanente. David decidió llevar el arca a Jerusalén. Quería hacerlo para que el pueblo de Dios lo adorara fielmente. Cuando el arca entró en Jerusalén, David y todo el pueblo cantaron con alegría y danzaron delante de Dios. Por amor al Señor, el rey construyó un tabernáculo magnífico, una gran tienda, para guardar el arca de manera segura. El templo de Salomón. Salomón, uno de los hijos del rey David, se convirtió en rey a una edad temprana. Salomón quiso construir un templo al Señor en Jerusalén. Era una estructura muy grande hecha con enormes bloques de piedra. Muchos trabajaron para hacer que el templo fuera majestuoso. Salomón se aseguró de que los obreros usaran oro puro y solamente los mejores árboles para la madera. Solo lo mejor debía ofrecerse a Dios. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza a su lugar en el Santo de los Santos, en una sala interior del templo. Dios mostró que estaba complacido con el templo cuando lo llenó con la nube de su gloria. Elías y los profetas de Baal. El profeta Elías era valiente y sin temor. Confiaba plenamente en Dios. Acab, un rey de Israel, adoraba a un dios falso, o ídolo, llamado Baal. Elías propuso una prueba para demostrar quién era el Dios verdadero. El pueblo de Israel y los profetas de Baal se reunieron en el monte Carmelo y allí construyeron 2 altares, uno para el Dios de Israel y otro para Baal. Acordaron que aquel que respondiera a la oración con fuego sería reconocido como el Dios verdadero. Los profetas de Baal oraron, pero nada sucedió. Confiado, Elías oró, y el Dios de Israel respondió con fuego. El fuego consumió por completo el sacrificio y todo el altar. El exilio. No mucho después de la muerte de Salomón, la nación de Israel se dividió. Había un reino del norte y un reino del sur. En el norte estaba Israel, mientras que en el sur estaba Judá. El pueblo de Israel no fue fiel a Dios, por lo que él no detuvo a sus enemigos de conquistarlos. Se convirtieron en esclavos en una tierra extranjera. Los de Judá también fallaron en obedecer a Dios. Sus enemigos incendiaron el templo de Salomón y destruyeron los muros alrededor de Jerusalén. Tuvieron que dejar sus hogares y fueron llevados cautivos a la ciudad de Babilonia. Pero Dios nunca se olvidó de su pueblo. Les envió profetas para darles esperanza y guiarlos de regreso a él. Daniel en el foso de los leones. Daniel era sabio, por lo que el rey Darío le dio mucho poder en Babilonia. Daniel también era fiel a la ley de Dios. Cuando se vio obligado a elegir entre la ley del rey y la de Dios, Daniel eligió la ley de Dios. Con pesar, el rey mandó que Daniel fuera arrojado al foso de los leones, donde permaneció sin sufrir daño alguno. El rey, lleno de alegría, ordenó que todos adoraran al Señor, el Dios de Daniel. Mundo bíblico. Si te gustó, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte y darle clic a la campanita para no perderte nuestra siguiente entrega. Nos vemos.